Hola, ¿qué tal? Esto es Fieles a las Escrituras. El día de hoy quiero reaccionar a un video que he estado viendo en TikTok de dos chicos que están comentando referente a Jesús y la Biblia y hacen declaraciones interesantes y creo que es importante reflexionar y argumentar en contra de ellas. Entonces, sin más, vamos a verlas. Aquí están los chicos, vamos a ver el video y vamos pausándolo conforme vayamos viendo que hay que ir contestando lo que van diciendo. ¿Por qué crucificaron a Jesús, hermano? Jesús estaba en contra de la Biblia. Ok, sí vi el título. Cuando yo te digo está en contra de la Biblia, ¿qué es la Biblia? Bueno, es la compilación de varios libros del Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento. Eso es la Biblia. Sí. Entonces, parte de la Biblia, pues es el Antiguo Testamento. Claro. Jesús estaba en contra de muchas cosas del Antiguo Testamento. De las viejas leyes. ¿Y dónde vienen? Sí. La Biblia. Claro. Entonces, si estaba en contra de las viejas leyes y esas leyes están en la Biblia, pues está en contra de lo que dice una parte de la Biblia. O sea, date cuenta del hecho de que él vino también a mostrar que las viejas leyes, cómo las iba cambiando. Él vino a hacer una revolución. Y al final de cuentas su mensaje, como te lo decía, y al igual que el de Bu. Hasta aquí vamos a comentarlo. Ellos mencionan que Jesús está en contra de la Biblia porque está en contra del Antiguo Testamento. Pero ¿qué es lo que dice la Biblia al respecto? Así que vayamos a la Biblia. En Juan 17:17 menciona, en una oración de Jesús al Padre, dice: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Jesús aquí reconoce que la palabra de su Padre, que son las Escrituras, que es aquí el Antiguo Testamento, son verdad y que esa palabra puede santificar a sus seguidores. De igual manera, en Juan capítulo 14, versículo 16, menciona que el Espíritu Santo les hará recordar a ellos todo lo que Jesús les había enseñado. Entonces, bajo esta premisa, podemos ver que los apóstoles tuvieron que haber enseñado y hablado referente a lo que Jesús les había enseñado. En 2 de Pedro capítulo 1, versículo 20-21 menciona que la palabra, que las escrituras no vinieron por voluntad humana, sino que las escrituras vinieron por voluntad y por inspiración del Espíritu Santo. Entonces, bajo esta premisa podemos ver que la escritura, que es el Antiguo Testamento y el Nuevo también, vemos que es inspirado por Dios. Entonces, esto Pedro lo mencionaba porque fue algo que seguramente Cristo le enseñó. Y no solamente Pedro, sino Pablo también en 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 16, menciona: toda la escritura es inspirada por Dios. Entonces, si Pablo dice que toda la escritura es inspirada por Dios, es que toda. No dice parcialmente o una parte, sino dice toda la escritura es inspirada por Dios. Ahora ellos mencionan que Jesús está en contra del Antiguo Testamento. Claro que no. En Mateo capítulo 5, si tú lees todo Mateo capítulo 5, que es el Sermón del Monte, puedes encontrar en el versículo 17, si no me equivoco, es que él dice: yo no vine a abrogar la ley, sino vine a cumplirla. No vine a abrogar la ley ni los profetas, sino vine a cumplirla. Entonces Jesús dice: hey, yo no vengo para decirles que no cumplan la ley o dejar la ley de lado, sino que yo vine a cumplir la ley. Lo más cercano que puede estar lo que ellos mencionan, que Jesús está en contra de la ley, es lo que realmente también menciona más abajo Mateo 5. Porque en Mateo 5 encontramos: y en la ley fue dicho, dice Jesús, en vuestra ley dice, oigan, no cometan adulterio, pero todo aquel que mire a una persona y le des en su corazón, ya ha adulterado en su corazón. Yo les digo, ojo, en la ley han escuchado ojo por ojo y diente por diente, pero yo les digo que traten todos ustedes a aquellas personas como ustedes quisieran ser tratados. Entonces Jesús no es que invalidara la ley, Jesús no es que cambiara la ley, sino que Jesús vino a traer una interpretación correcta de la ley. Ahora también podemos ver que ellos mencionan que hay un pacto pasado. No, en Hebreos capítulo 9 podemos ver cómo el pacto de obras era un pacto de sangre, en el cual se tenía que rendir sacrificio de animales para poder perdonar los pecados del pueblo. Y ahora en el nuevo pacto únicamente es por un sacrificio. Entonces, en ese sentido, es que el antiguo pacto deja de ser en lo sacrificial, ya que no necesitamos seguir sacrificando para perdón de pecados, sino que únicamente por el sacrificio de Cristo hecho una vez, es que nosotros somos justificados. Y seguimos. Y el de muchos dioses es un mensaje tan claro, tan simple, pero muy difícil de seguir. Yo siempre he dicho que la religión separa al hombre de Dios. Y al hombre del hombre también. Y al hombre del hombre. Y al estar constituido por... Aquí creo que hay que aclarar algo. La palabra religión, aquí hay un problema de no contradicción. ¿Por qué? Porque la religión significa religar, rejuntar con Dios. O sea, la religión te lleva a tener una relación con Dios.
en su significado etimológico. Esto es lo que significa religión, una relación con Dios, religar, rejuntar. Hay una frase que se utiliza mucho que dice, el cristianismo no es una religión, el cristianismo es una relación. Ahí rompe la regla de no contradicción, como estoy diciendo. Por cuanto la religión te lleva a una relación con Dios, la religión no te separa de Dios. Claro que aquí tenemos que ya ver lo que es la religión correcta y una religión falsa. En segundo, ellos mencionan que Cristo, o mejor dicho, que la religión viene a separar al hombre del hombre. Y realmente, pues esto sí pasa. Por ejemplo, Mateo 10, del 34 en adelante, menciona que Jesús vino a traer división, que ponía el padre contra su hijo, el hijo contra su padre, y así traería una división marcada. ¿Por qué? Porque Cristo dice, no viene a traer unión. O, aunque claramente Cristo vino a traer unión en su pueblo, pero no vino a traer una unión con el mundo, sino que había una cierta distinción y la religión verdadera, el cristianismo, separaría a los suyos de los que no son suyos. Personas, por hombres que se equivocan, la estructura eventualmente va a tener también muchas fracturas, muchos puntos que muchas personas pueden ver como incorrectos. Y justamente como lo platicábamos, yo entablaba conversación también con personas religiosas, pero cuando sacas temas que salen de su contexto, de esta parte de ser muy cuadrado, no lo aceptan, te tachan de rebelde, te tachan de esto, del otro. Claro. Y cuando me pongo a leer o estudiar, como tal cual tú lo dices, el Antiguo Testamento, te topas con muerte, con cosas bastante fuertes. O sea, con no sé, cosas que son muy bárbaras. Hay historias de terror en la Biblia. Sí, exacto. Y luego la gente te dice, ok, pero eso fue antes, en el Antiguo Testamento. Llega Jesús y pone pues esta nueva ley y eso y el otro. O sea, afortunadamente me he topado con personas que sí han aceptado esa parte de, ok, sí está en la Biblia, pero pues es como que a partir de ahí, punto y aparte con lo nuevo, con la nueva ley de Dios y así. Pero son muchas cuestiones, hermano, que a mí me llaman la atención y justamente como lo dices, aún la Biblia canónica lo trae, pero hay libros que al menos a mí se me hacen... Antes de seguir, quiero contestar a él lo que él menciona, y es que en la Biblia vienen cuestiones muy crueles, vienen cuestiones un tanto difíciles, porque vemos cómo es que la humanidad hace cosas que muchos de nosotros es inimaginable. De hecho, ayer leí en Jueces capítulo 11 una situación muy difícil por un error que hizo Jefté, si no me equivoco, y tuvo que sacrificar a su hija. Entonces, en la Biblia vienen cosas muy difíciles, pero sin embargo, esto no invalida la escritura, sino todo lo contrario. En la alta academia, cuando tú quieres encontrar o ver la veracidad de un escrito, hay algo que se menciona como la argumentación a la vergüenza. Y me explico cómo es. Por ejemplo, si tú escribes algo referente a tu historia o a tu vida, si te dicen, ¿sabes qué? Necesito que escribas tu biografía. Te aseguro que muchos de nosotros pondríamos de lado todas aquellas situaciones que no nos gustan de nosotros mismos. Tal vez nuestros pensamientos, cosas que hemos hecho que nadie sabe que hemos hecho, cosas que no nos gustaría que otras personas pensaran de nosotros, porque pudiera ser que nosotros caeríamos del pedestal en el cual los tienen. Entonces, muchos de nosotros al escribir nuestra biografía pondríamos lo malo bonito y lo malo tal vez lo pusiéramos, pero lo tan malo o lo peor de nosotros no lo pondríamos. Entonces, cuando hablamos de una argumentación a la vergüenza, o la argumentación de la vergüenza, en la alta academia se aplica, parece un escrito está diciendo la veracidad. Si un escrito está hablando realmente la verdad. Y la Biblia tiene muchísima argumentación en la vergüenza. ¿Cómo si el cristianismo quiere que la gente venga a la religión cristiana, podría hablar referente o tener sus escritos situaciones vergonzosas o situaciones difíciles como las que está mencionando él o como la que te acabo de mencionar yo de Jueces 11? Y es que realmente la palabra de Dios es veraz y toma peso al poner esto en sus escritos, y me explico el por qué. Y es que en la Biblia, aunque todos nosotros creemos que es palabra de Dios, no todo lo que hay en la Biblia está avalado por Dios o Dios está a favor de lo que se ha hecho. Podemos ver en toda la historia del Antiguo Testamento y aún en nuestros días cómo es que el pueblo de Dios se ha desviado siempre y cómo Dios siempre tiene que intervenir para jalar nuevamente a su pueblo. Repito, estoy hablando de una cosmovisión
cristiana. Entonces, esto hace notar cómo es que Dios interviene y Dios jala a su pueblo. Y en esta situación de vergüenza es que la gente puede comprobar que a Dios no le interesa que tú veas únicamente lo bueno, sino que tú veas lo malo y cómo es que Dios interviene en medio de lo malo. Entonces, no sé si fui claro en ese punto, pero vamos a seguir viendo el video. Muchísimo más importantes que no están dentro del canon bíblico. Digo, tú eres una persona que ha estudiado varios evangelios por ahí apócrifos, libros que no forman parte de la Biblia en general, pero yo tengo una conclusión y es mía, y no por eso va a ser la tuya ni la de nadie. Yo creo que la Biblia fue construida a base de un fin, quitando lo que no era la información que querían que el mundo tuviera para un fin en específico. Es lo que yo considero. Claro, la Biblia no fue escrita por Dios. La Biblia no la escribió Dios, ni mandó a un ángel a que la escribiera. La Biblia la escribió el hombre. Eso no invalida que sea palabra de Dios. Como te acabo de comentar en 2 de Pedro capítulo 1, versículo 19 al 20, menciona que la Biblia no vino por voluntad humana, sino que Dios, inspirando a sus santos hombres por medio del Espíritu Santo, vino e hizo que fue escrita las Escrituras. Entonces, lo que está comentando él no invalida que la Biblia sea palabra de Dios. Nosotros no argumentamos que fue Dios quien la escribió. Nosotros lo que argumentamos es que Dios, por medio de su Espíritu Santo, inspiró a los hombres para que escribieran las Escrituras. Lo cual, entonces, repito, lo que él está comentando no invalida la Biblia. No fue un solo hombre, fueron varios hombres. Sí, muchos. En diferentes momentos de la historia, con siglos, diferentes culturas e idiomas también, siglos de separación entre ellos. Y la mayoría ni siquiera se conocieron entre ellos. Sí. O sea, es una compilación un poquito pues rara. Milagrosa, diría yo. Fuera de lo normal. Pero es eso, es una compilación. Un conjunto de... El cristianismo, en todas sus ramas, no niega que la Biblia es una compilación. No sé por qué le hace tanto énfasis como que si eso invalidara la Biblia. De hecho, la Biblia en su la palabra griega o latina, no creo qué es biblión, que significa recopilación de libros, lo que menciona él. Pero la iglesia no menciona que la Biblia ni fue escrita por un ángel, ni que la Biblia fue escrita por Dios, ni que la Biblia es un solo documento. No, son varios documentos que se recopilan y eso se le llama Biblia. Varios libros. Se hace un consenso. Los judíos compilaron el Antiguo Testamento. Sí. La Torá. Es el nombre original del Antiguo Testamento es la Torá. Así, Torá se llama. Okay. El cristianismo pues lo agarra también y lo llama Antiguo Testamento. Y luego el cristianismo se encarga de reunir más libros y compilar el Nuevo Testamento. En un consenso llamado Consenso de Nicea, la Iglesia Católica decide quitar libros. ¿Qué libros quitar? De hecho, no, para empezar, en el Concilio de Nicea, el tema principal era la divinidad de Jesús, en el cual era Atanasio contra Arrio. Y una vez que fue el concilio, la iglesia adopta una lista de libros que traía Atanasio como libros inspirados. ¿Por qué? Porque había otros cánones. El canon de Marción, por ejemplo, que fue considerado un hereje por parte de la iglesia. Y este canon no tenía todos los libros que tenía el canon de Atanasio o la lista de Atanasio. Entonces ahí no fue que se establece el canon. Ya había una lista de libros que en los primeros siglos se manejaba como palabra de Dios. Pero aquí no se instituye. De hecho, es después en el canon, en el concilio de Roma, por el Papa Damasco, que hace el concilio y empiezan ahí a formular las escrituras de manera formal por parte de la iglesia. Ahora tú dirás, caray, ¿por qué tuvieron que pasar 382 años? Que fue en el año en el cual fue el concilio de Roma, en el 382. Tú puedes comentar, ¿por qué tuvieron que pasar 382 años para poder formular el canon? ¿Que no estaba al principio? La respuesta es sí. Pero la iglesia, cuando hacía los concilios, era para responder los ataques que estaba recibiendo. Entonces, por ejemplo, cuando fue atacado
el tema de la divinidad de Cristo, la iglesia hace el concilio y hace su dogma estableciendo esto es lo que creemos y esto es lo que se tiene que creer. ¿Por qué? En base a las escrituras y en base a la tradición que ya tenían por parte de los apóstoles y por parte de los padres de la iglesia. Entonces, cuando la escritura fue atacada nuevamente, es que la iglesia hace el concilio para establecer el canon y decir, este es el canon en el cual nosotros creemos, ni más ni menos. Ahora, la iglesia fue inspirada por el Espíritu Santo para crear este canon, no fue únicamente algo autoritativo. De hecho, si nosotros vemos, los 27 libros armonizan perfectamente. Ellos ahorita podrían estar diciendo, mira, pues está el Evangelio de Tomás, está el Evangelio de María Magdalena, está el Evangelio de Judas. Pero todos estos van en contra de lo que establece todo el canon del Nuevo Testamento. De hecho, puedes comprar este libro, conseguirlo, en defensa de Jesús. En este libro, Lee Strobel hace un estudio, una investigación al respecto de los apócrifos y habla con un erudito en el cual menciona el por qué estos libros no son considerados y todos los problemas gramaticales y problemas históricos que contiene. Entonces, lo que él está comentando no afecta en nada en lo que creemos como palabra de Dios. ¿Qué libros meter? ¿Qué páginas quitar? ¿Qué páginas meter? ¿Qué cosas cambiar? ¿Qué cosas no cambiar? Sí. En ese consenso de Nicea no estuvo regulado por nada más que por ellos. Y ellos pusieron lo que ellos creían que era lo correcto. Sin embargo, o sea, esto no me lo estoy inventando, o sea, tú lo investigas y es 100% verídico. O sea, la iglesia en algunos momentos de la historia tenía el poder. Claro. Tenía el poder, era el gobierno. Era el gobierno, sí. Es decir, si un rey surgía, no podía ser rey hasta que no recibía la bendición por parte de la iglesia para que fuera rey. Claro. O sea, era parte del ritual de hacerlo rey, ¿no? Entonces la iglesia tenía muchos intereses y parte de estos intereses pues era mantener su poder. Claro. Entonces crearon la compilación de la Biblia, la hicieron de tal forma que, ¿sabes qué? Este libro de la infancia de Jesús, quítalo, no lo pongas. Este no. ¿Por qué? Porque en la infancia de Jesús se habla de un Jesús que no es perfecto. Si tú lees la Biblia, Jesús es perfecto. Claro. Pero si lees los textos apócrifos que quitaron... Los años perdidos, ¿no? Los años perdidos de Jesús. Sí. Jesús cometió errores. Eso no le quita mérito. No. Para mí no le quita mérito de todo lo que hizo. Pero cometió errores. Pero de hecho es normal. Porque Él se hizo humano, dice la Biblia. Se hizo humano, se encarnó. Claro. ¿Y qué hacemos los humanos? Cometemos errores. Hasta aquí termina el video. Y esto no... Ahorita te explicaba por qué la iglesia, por ejemplo, en los 4 evangelios, hay más evangelios. Ahorita te nombraba 3. Y por qué no se adhiere lo que es la infancia de Jesús al canon del Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque ahí menciona, como menciona él, un Jesús que cometió errores. Pero si Jesús hubiera cometido errores, el sacrificio que hizo en la cruz del Calvario no hubiera sido válido. Y toda la fe cristiana se caería bajo esa premisa de que Jesús tuvo errores. Y si vemos, por ejemplo, Hebreos capítulo 7, donde menciona que Él es santo e inmaculado, Él habla de un ser perfecto. Si nos vamos a Juan 1:1, donde menciona que Jesús, que el verbo era Dios, un ser perfecto no puede cometer errores. De hecho, fue tentado, sí fue tentado, pero eso no quiere decir que tuvo errores. Entonces, todo esto no invalida ni a la persona de Cristo, ni invalida tampoco las Escrituras. Recuerda, para ser fiel a Dios hay que ser fieles a las Escrituras. Hasta luego.